achaque o algo. Ya, pero estamos aquí. Bien, hermanos, el Señor Jesús en la tierra, Él sanó, predicó y enseñó, ¿cierto? Pero él predicó más o enseñó más. Enseñó más, tomó más tiempo para enseñar que para predicar. En esta mañana ustedes son mis alumnos, ¿me permiten? En un salón, los que están atrás, ¿por qué no vienen más adelante para ver la pizarra? ¿Sí? El salón de clase. Entonces, como ustedes son mis alumnos, tienen que escucharme ciertas cositas, recomendaciones, ¿no? ¿Les hace o no? Ya. Y voy a hacerles preguntas a todos. Todos hacerles preguntas, ¿no? Más se aprende cuando el profesor pregunta, ¿cierto? Y el profesor pregunta al que está dormido. O el que está aquí presente, pero está mirando al techo, ¿no? El profesor se da cuenta, hermanos, qué está pasando en el alumno, ¿no? O lo está mirando, pero su mente está divagando. Uno se da cuenta perfectamente, ¿no? O que le incomoda la predicación, en el rostro uno lo percibe. O que lo recibe la palabra con amor, ¿no? Bien, vamos a leer la Santa Biblia. Ahí está bien. Voy a abrir la Santa Biblia. Antes de esto, ¿qué está pasando en Gaza? Una tragedia, ¿cierto? ¿Por qué Estados Unidos apoya a Israel? Hay razones religiosas. Ya, hay razones religiosas. El protestantismo norteamericano cree que la batalla de Armagedón es una lucha entre Occidente y Oriente, que es una guerra literal. Entonces, ellos creen que Cristo va a establecer su reino en Jerusalén. Y por lo tanto, hay que ayudar a Israel en esta guerra. Esa es la creencia del protestantismo norteamericano. Y el gobierno americano es un reflejo del protestantismo norteamericano. ¿Está claro? Entonces, la ley dominical también será una ley de influencia religiosa, en la cual los políticos lo van a dar por la influencia del protestantismo norteamericano. El protestantismo norteamericano es muy poderoso, hermanos. Es muy poderoso. Ellos tienen la capacidad prácticamente de decidir quiénes van a gobernar el país. No olviden que este país tiene origen protestante. Y cuando ustedes viajan por Estados Unidos, pueden ir por Filadelfia, pueden ir por Pensilvania, por Massachusetts o Nueva York. Van a ver unos templos hermosísimos, ¿cierto? ¿Qué templos? Pero ya están vacíos. Porque las generaciones anteriores eran sumamente religiosos y gastaban, hermanos, construyendo esos templos. Ningún país del mundo era, diríamos, estudiaba tanto la Biblia como Estados Unidos. No olviden de esto. ¿Por qué el día oscuro fue en Estados Unidos? ¿Por qué la lluvia de estrellas fue vista en Estados Unidos? ¿Por qué razón? Porque en Estados Unidos se estudiaba la palabra de Dios, los demás países no. Aquí había libertad de leer la Santa Biblia. La Sociedad Bíblica Americana se fundó en 1810 aproximadamente. ¿Y quiénes pusieron el dinero y dirigieron, hermanos, esta sociedad? Muchos políticos americanos influyentes y ricos. Incluso uno de los que firmó la Declaración de la Independencia de Estados Unidos era miembro de la Sociedad Bíblica Americana. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿No? La relación que tiene el origen de esta nación con la religión protestante. En años pasados, la iglesia protestante americana no aceptaba acercarse mucho al Vaticano. Hoy eso es historia, ¿no? Tal como la profecía
lo predijo. Bien, nosotros esperamos que Jesús vuelva, ¿cierto? ¿Qué acontecimiento es primero? ¿El fin de la gracia o la segunda venida? El fin de la gracia. Hermanos, cuando llegue el fin del tiempo de gracia, de nosotros que estamos aquí, algunos no llegaremos con vida ahí. ¿Cierto? Cuando llegue el fin de la gracia, algunos seremos tomados presos. Otros escaparemos. Y habrá un grupo que no llegará con vida ese tiempo, no por muerte natural, sino que serán mártires. La pluma inspirada habla que muchos adventistas serán muertos como mártires antes que termine el tiempo de gracia. Una vez que termine el tiempo de gracia, ningún hijo de Dios muere. ¿Por qué Dios permitía que muriesen los mártires? Porque su muerte era un testimonio de que la persona amaba al Señor y era fiel al Señor y prefería entregar su vida antes de traicionar a su Señor. Hermanos, en los reformadores, el caso del reformador Luis Berquin, el apellido era Berquin, el nombre no estoy seguro, pero es Berquin. Él era francés, era un hombre muy influyente, muy educado, era de la nobleza francesa. Y alguien dijo, si las condiciones hubieran sido dadas, Berquin hubiera sido, su obra hubiera sido mayor aún que la de Lutero. Berquin tenía la protección del rey. Entonces la iglesia lo quería condenar, ¿no? Pero tenía la protección del rey. Aprovechando que el rey no estaba, el mismo día que lo sentenciaron a muerte, lo ejecutaron. Pero antes de que él muriese, mis hermanos, él se vistió con sus ropas más elegantes. ¿Y saben qué dijo? Hoy me veo con mi Señor. Otros protestantes, hermanos, cuando les torturaban, los masacraban, el caso de Juan Hus. Juan Hus estuvo mucho tiempo en la prisión. Hermanos, como estaba en un estado de inamovilidad y como no comía, cuando lo sacaron para juzgarlo no podía pararse, ¿no? No podía pararse, la luz le molestaba, su pelo había crecido, estaba, hermano, un hombre, una persona sin bañarse meses, imagínense, ¿no? La ropa, hermanos, y el hambre que pasaba, los dientes se le cayeron. Hermanos, y estos hombres cuando le decían, o te retractas o mueres. Retractarse significa solamente era decir, bueno, ya, renuncio a mi fe, y vivías. Y yo, ¿sabes qué decía? Yo no puedo hacer esto a mi Señor, ¿no? Porque Él le dio todo por mí. La ley dominical va a ser igual, ¿no? Iremos, no sé, al motor vehículo, a renovar la licencia y era, ¿cómo pide usted, hermano? ¿Cómo ha pedido usted? Ortega. Señor Ortega, le van a renovar la licencia. Y esto va a ser así, no estoy exagerando, pero probablemente ocurre así. ¿Usted acepta la ley dominical, sí o no? Cuando le preguntan, ¿no? ¿Vas a votar por los demócratas o republicanos, no? ¿Te afilian? ¿Les ha pasado eso o no? Sí. Y él dirá, acepto. Ok, tiene todos los derechos. O diga, no. Ah, fuera de ley. Así de sencillo va a ser aceptar o rechazar la ley dominical. No es que van a mandarnos a la corte y hacernos un show. No, no, no. Sencillo. Pero aquellos que no acepten la ley dominical serán llevados a los tribunales para ser enviados a la cárcel, ¿no? Y después a la pena de muerte. Bien. Ahora vamos a leer la Santa Biblia en el libro de Apocalipsis. ¿Quién es el primer anciano aquí en la iglesia? ¿Dionisio? Bueno, pero los ancianos ¿quiénes son? Diógenes y Francisco, ¿no? No. Capítulo 16 del libro Apocalipsis. ¿De qué trata este capítulo? Las plagas. Bueno, el libro Apocalipsis es como una película. La película no siempre está en el mismo escenario, ¿cierto? Va cambiando de escenario, ¿cierto? A veces retrocede la escena o la avanza, ¿no? Para entender la narración
de la historia de la película. El Apocalipsis es lo mismo. A veces Juan nos lleva un poco adelante, a veces retrocede, a veces nos lleva ante el tribunal de Dios, o a veces nos trae a la tierra. Es el Apocalipsis. Es el Apocalipsis. Y ahora, en el capítulo 16, Juan nos habla de las plagas. ¿Cuál es la primera plaga? A ver, sin leer la Biblia. Primera plaga, úlceras. Segunda plaga, el mar se convierte en sangre. Tercera plaga, los ríos y las fuentes de aguas en sangre. Cuarta plaga, el sol quema. La quinta plaga, la Santa Biblia no dice de qué naturaleza va a ser, pero manifiesta, hermanos, dice que los hombres se morderán de dolor sus lenguas. La sexta plaga es el Armagedón, pero tampoco dice la Santa Biblia de qué naturaleza es. La plaga 1, 2, 3, 4, 5 y 6 no va a ser universal, porque si fuera universal, la humanidad moriría. Es por partes. Pero la séptima sí es universal. A ver, la plaga del 1 al 6 son locales, ¿cierto? Y la séptima es universal. ¿Está claro? ¿A quién le pregunto ahora? Hermano, ¿la séptima plaga es local o universal? ¿Usted? ¿De anteojos? Sí. No, pues dijimos que es universal. No es una clase, ¿eh? Así que, muy atentos. El capítulo 16, mis hermanos, ¿qué nos dice de la sexta plaga? 16 y el verso, no, 16, 12. El 15 es un preámbulo, ¿no? Los ángeles se preparan para las plagas, pero en el 16 ya nos explica las plagas. ¿Qué dice el verso 12? El sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates, y el agua se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Pues son espíritus demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado es el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Esa batalla es espiritual o es literal? Hermano, literal, espiritual, Armagedón. Literal, Johannes, por ahí literal. Hermano, usted es la primera dama, ¿no? Sí. Ya. ¿Usted, hermano, qué dice? ¿Usted? Espiritual. ¿Usted, hermana? Espiritual. ¿Usted? ¿Por qué espiritual? ¿Por qué es una batalla espiritual? ¿Usted, hermano? Creo que porque está allí plasmada para nosotros ahora y entonces viene siendo Espiritual. fue literal y ahora es espiritual para nosotros. Ya. ¿Qué hizo usted, hermana? Hermana es mi paisana. ¿Está espiritual? ¿Ok? ¿Y usted, hermana, qué dice? ¿Literal o espiritual la batalla del Armagedón? Espiritual. ¿Qué dice usted, hermanita, que tiene la ropa blanca? Usted. Sí. Espiritual. La hermanita que está al lado. ¿Espiritual o literal? Literal. ¿Por qué literal? Es una batalla entre el bien y el mal. Significa que, vamos, si es literal, tendríamos que usar pistolas nosotros, ¿cierto? ¿O no? Pero si es espiritual, la palabra de Dios, pero si es literal, tenemos que usar pistolas, ¿no? ¿Qué dice usted, hermano? Por eso, ¿el Armagedón es literal o espiritual? Ya. La batalla de Armagedón, ¿es literal o espiritual? El Armagedón. Vamos a leerlo de nuevo. A todos les voy a preguntar, ¿ah? A todos. Incluso a las hermanas diaconisas que están en la puerta.
Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua del este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Bienaventurado, aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Esto es espiritual o literal? Bueno, mire, los que dicen que es espiritual, significa que es una batalla de ideas, ¿no es cierto? Y lo que dicen que es literal, es que tendríamos que usar armas nosotros, porque es entre el bien y el mal. ¿Y usted qué dice, hermano? ¿Es literal o espiritual? Sí, literal. Un ratito, por favor. ¿Y usted, hermana? ¿Y la señorita? Literal. O sea que vamos a usar una ametralladora para pelear contra el mal. ¿Cómo no nosotros? Pero entonces la batalla de Armagedón es literal. Usted dice que es literal. Es entre el bien y el mal, ¿no? ¿Y el bien está representado por quién? Por el pueblo de Dios, ¿no es cierto? Entonces, ¿vamos a usar armas nosotros? Pero los soldados de Gedeón tenían espada también. También tenían espada, los soldados de Gedeón. Y después empezaron a perseguirlos y los mataron, ¿no? Ya, bueno. Hermano, ¿literal o espiritual? Literal y espiritual. No, no, uno. Yo digo que es personalmente, que es para mí, que es literal y espiritual, porque primeramente comienza con ideales. ¿Correcto? ¿Piensan ustedes que Satanás va a resucitar o va a decirle a las personas que resucitaron que fue No. Espere. La batalla de Armagedón es antes de la segunda venida o después de la segunda venida. Porque son las plagas, pues. O sea, no es después de la segunda venida, es antes. ¿Qué dice mi hermano puertorriqueño que usted está al final? cuando venga la ciudad santa, mi hermano. No ha dicho eso, no hemos leído eso. Tenemos que estudiar eso nuevamente. Yo esta tarde lo tengo para estudiar eso. Ahí está. Hermano, usted, Porque no lo entiendo así como te lo dice. ¿es literal o espiritual? Literal. Vuelvo a preguntar, ¿los que dicen que es literal significa que el pueblo de Dios va a estar con armas peleando contra Satanás? ¿A quién más le preguntamos? ¿Usted, hermano? ¿Usted, literal o espiritual? ¿Usted? Vamos a la respuesta entonces, ¿sí? Y como lo hemos preguntado, ahora es muy difícil que se olviden. La batalla de Armagedón es una batalla literal. ¿Pero significa que tenemos armas nosotros? Entonces, ¿cómo que es literal? ¿Cómo se explica? Hermanos, termina el tiempo de gracia y entonces empiezan a caer las plagas. El pueblo de Dios, nosotros, si el tiempo de gracia acaba pronto, hermanos, y esto no es un sueño, es una realidad. Antes que nos metan presos, los ángeles van a venir y nos van a esconder, así como los ángeles escondieron a Lot. ¿Cierto? Literal, hermanos. Pero otros estaremos en la cárcel. Los que estemos en la cárcel y los que hayamos escapado, no tendremos dónde conseguir comida. La pluma inspirada dice que los ángeles van a ir a las cuevas y nos van a llevar alimento y agua. Y Elena Juez dice, no se nos promete más, ¿ah? O sea, lo suficiente como para sustentarnos, ¿no? No vayan a pedir una orden especial de algo, ¿no? Lo necesario para poder vivir. Los que estén en las prisiones serán abandonados para morir de hambre. Y los ángeles van a ir.
Hermanos, el tiempo de angustia va a ser muy desesperante, porque nosotros recorreremos nuestra vida pasada, ¿no? He confesado todos mis pecados a Dios, hay algo que no he arreglado, hay un punto que está pendiente, hay algo que el Señor no limpió en mi vida. Hermano, esto es terrible y espantoso. Y ya no hay gracia, ¿no? Ya no hay gracia. Hermanos, entonces, y los impíos nos quieren matar, ¿no? Pero los ángeles vendrán y dirán, espérate un poquito, el que va a venir, vendrá. Hermanos, pero seguimos en las prisiones, ¿no? Igual que Uz, ¿no? Con la ropa sucia, hermanos. Presos, ¿no? Abandonados, como los peores delincuentes. Hermanos, y los impíos van a fijar el día de la pena de muerte. Y la historia de Naamán se repite. ¿Se acuerdan que Naamán fijó un día para matar a los judíos? ¿Se acuerdan? Sí. Hermanos, el día que los impíos fijen para matar al pueblo de Dios, será el día que ellos le dirán a Dios, es el día que tú vas a intervenir, sin darse cuenta ellos. Ahora, la batalla de Armagedón es literal, hermanos. ¿Pero tenemos armas nosotros? No, entonces, ¿cómo que es literal? Hermanos, la guerra empezó en el cielo, ¿cierto? En Satanás contra el Señor. Esa batalla era literal, güey, era espiritual. Era ambas, pues. ¿Cierto? Pero es lo mismo con la guerra, ¿no? La guerra, bueno, yo voy a apoyar a este país, me voy a la guerra. Primero aquí y luego a la acción. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, era parte de esa batalla, ¿cierto? Esa guerra, ¿cierto? La muerte del Señor fue parte de esa guerra. ¿Los clavos eran literales o eran espirituales? Literal. Entonces, ¿cómo va a ser que la batalla de Armagedón va a ser una batalla literal? Explico. Hermanos, cae la plaga 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y la gente va muriendo por multitudes. Es la ira de Dios sin mezcla de misericordia para este mundo. Pero el pueblo de Dios no muere ni uno, mis hermanos. Ni un cabello. El que toca a vosotros, me toca la niña en los ojos, ¿no? Te tengo esculpido en la palma de mis manos. Hermanos, ellos, incitados, la gente, por los poderes religiosos, nos van a acusar de provocar la ira de Dios por no aceptar la santidad del día domingo. Y como las plagas siguen cayendo, dirán, miren, y la gente, el vulgo, mis hermanos, dirá, ah, esos tienen la culpa. Se ha muerto mi hijo, se ha muerto mi mamá, por culpa de estos. Y nos van a querer despedazar, hermanos. Cuando la gente se desenfrena y agarra y lincha, yo no sé si en la República Dominicana ha pasado eso, ¿no? En mi país ha pasado. Hermanos, lo agarra la persona y lo queman. Así nos van a hacer, pero Dios va a impedir, hermanos. Bien, ahora, en la batalla de Armagedón se unen tres poderes. ¿Cuáles son? Dicen toda la tierra y van a los reyes, o sea, los políticos. ¿Quiénes son? La bestia, el falso profeta y el dragón. ¿Quién? Sí, espíritu, ranas inmundas, o sea, su enseñanza es inmunda. ¿Quién es el falso profeta? El protestantismo norteamericano. ¿El falso profeta? ¿Falso profeta? El papado. Perdón. El falso profeta es el protestantismo. ¿Y la bestia? El papado. ¿Y el dragón? Todas las religiones paganas, hermanos. El islamismo, el hinduismo, el shintoísmo, el brahmanismo, todos ellos, hermanos. Hermanos, todas las religiones paganas son espiritistas. Todas, todas, todas. Muchas iglesias pentecostales en sus reuniones de carismáticas son espiritistas. La Iglesia Católica ha abierto las puertas al espiritismo con esa doctrina de la inmortalidad del alma. Muchos católicos fervientes, como creen que su ser vivo, su ser que falleció, está flotando,
tratan de comunicarse con ellos. Porque la iglesia les abrió la puerta, ¿ves? Y, hermanos, antes que termine el tiempo de gracia y durante el fin del tiempo de gracia, van a ocurrir señales y prodigios, milagros mentirosos provocados por el espiritismo, o sea, Satanás, ¿no? En el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, dice lo siguiente, hermanos, el 13. Miren qué duro es esto, ¿no? El que adora la religión apóstata, dice, el que adora a la bestia, adora al dragón. ¿Y quién es el dragón? Satanás. Qué terrible, ¿no? Qué terrible, hermanos. Luego, la batalla de Armagedón, hermanos, es el día, es la batalla final, donde intervienen todos los poderes políticos del mundo para destruir a quienes, a los que guardan el día sábado. ¿Bien? ¿Está claro esto? Entonces, la batalla de Armagedón, mis hermanos, es una batalla, todavía no termino de explicar, ¿no? Es literal. ¿Y en qué sentido es literal? Vamos a leer el capítulo 16 siempre y el verso 17. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del trono, diciendo, hecho está. Hermanos, ¿quién dice hecho está? Cristo. En la palabra de Dios, en el Espíritu de Profecía, 3 veces se registra esta palabra, hecho está o consumado es. La primera vez, ¿cuándo ocurrió? En la cruz, ¿no? Consumado es. Se selló la salvación del hombre, ¿no? Hermanos, el Señor en su agonía, hermanos, tuvo una agonía espantosa, hermanos. Pero segundos antes de morir, su padre le reveló que su muerte era un triunfo. Y murió. Consumado es. Cuando termine el tiempo de gracia, Ellen White escribió que el Señor dirá, consumado es, y terminó la gracia por la humanidad. Y cuando se derrame la séptima plaga, el Señor dirá, consumado es. Miren, si ejemplificamos lo siguiente, la gracia, una copa, y la paciencia de Dios, otra copa. Cuando la copa rebosa, significó que terminó la gracia, pero no la paciencia de Dios todavía. Hermanos, la pena de muerte en contra del pueblo de Dios significará que la humanidad rebosó la paciencia de Dios. Y entonces se derrama la séptima plaga. ¿Qué dice el conflicto de los siglos sobre la séptima plaga? ¿Se acuerdan? ¿Qué dice? Dice, el sol sale a medianoche, ¿no? Un terremoto tan espantoso que las cordilleras se hunden. El mar sale, mis hermanos, y se traga islas habitadas. Santo Domingo es una isla, ¿no? Puerto Rico es una isla. Jamaica una isla. Cuba una isla. Y otra isla. Hermanos, el mar se lo va a tragar. Es la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Y los impíos corren enloquecidos, ¿no? Y entonces el pueblo de Dios sabe que el Señor actuó para liberarnos. Se repite la historia de Naamán. Naamán fijó la fecha para matar al pueblo de Dios. Los impíos, hermanos, fijarán la fecha para matarnos a nosotros, pero están fijando la fecha para que Dios los castigue. La misma horca que Amán levantó para Mardoqueo, en la misma horca lo colgaron a él. Hermano, y era una horca gigantesca, altísima. Ahí lo colgaron. Bueno, ahora nos vamos al capítulo 19. Y vamos a explicar por qué les decía yo que es literal la batalla. Hermanos, cuando el Señor ponga fin al protestantismo apóstata, al romanismo y a las religiones paganas, en esa batalla Él les pondrá fin. Pero las armas, ¿quién las tiene? ¿Dios o nosotros? Dios.
Por eso es la batalla literal, hermanos. Es literal, ¿no? Las armas no las demos nosotros. Él las tiene. Vamos ahora al capítulo 19, verso 11. En la tarde tenemos estudio, Diógenes. ¿A qué hora? Pero fíjame la hora porque acabarás de almorzar 2:30, ¿puede ser? Bueno. Hermanos, miren lo que dice el capítulo 19. Antes, dos preguntas que vayan flotando que en la tarde vamos a responder, ¿no? ¿Qué es la voz del Cordero? ¿Cómo? La voz de Dios. ¿La voz del Cordero y la cena de la voz del Cordero es lo mismo o es diferente? ¿La voz del Cordero y la cena de las bodas es lo mismo o es diferente? Hermanos, cuando uno se casa, hace la ceremonia, ¿no? Pero la fiesta es otra cosa, pues. Dice, todos están invitados a la ceremonia, pero no todos están invitados para la fiesta, ¿no? Son cosas diferentes. Bien. Capítulo 19. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Capítulo 19, verso 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Cristo. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Está vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con la vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es él? ¿Cuándo? ¿En qué escena? ¿En qué momento? ¿En qué momento? A ver, ¿en qué momento? Vuelve a la pregunta. En la segunda venida. Diógenes. ¿En qué momento? Diógenes está meditando. Hermano, ¿usted? ¿Es la segunda venida, sí o no? Usted dice que sí. ¿Usted dice que sí o no? ¿Usted dice que, hermana, es la segunda venida o no? ¿Sí? Hermano, ¿usted? Lo que hemos leído, ¿no? Dice, el caballo blanco, el que lo montaba era el fiel y verdadero, es Cristo, ¿no? Y seguido de caballos, de jinetes. Es Cristo, pero ¿es la segunda venida o no? Segunda venida. ¿Es la segunda venida? ¿Ah? No, para ayudarles, no es ni la cena ni la boda aquí. ¿Es la segunda venida? La segunda venida. No es la segunda venida. Porque la segunda venida, él viene en una nube blanca y acá hizo un caballo. Entonces, no es la segunda venida. Pero un detalle, hermanos. Cuando él vuelve, dice las vestiduras blancas. Aquí no tiene vestiduras blancas, tiene vestiduras ¿qué? Rojas, teñidas en sangre. Hermanos, atrás viene un ejército, ¿no? Y el que viene adelante, ¿quién es el comandante en jefe? Cristo, ¿no? ¿A qué momento se refiere esto, hermanos? Ahí está, mis hermanos, ¿no? Cuando los impíos estén a punto de matarnos, el comandante en jefe ordena a sus soldados, los ángeles, que destruyan la tierra. No es la segunda venida, ¿no? Es una batalla literal. Pero las armas tienen los ángeles, pues, no nosotros, ¿no? Hermanos, ¿esta escena se habrá repetido antes? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando cayeron los muros de Jericó? ¿Quiénes tumbaron los muros?
¿Quién estaba dirigiendo? El Señor. Hermanos, ¿se acuerdan de Eliseo, no? Los sirios vinieron para cortarle el cuello, ¿no? Y se levanta el muchachito que le ayudaba y miró a los soldados. Eran salvajes eso, ¿no? Mi Señor, nos vienen, nos han rodeado, ¿no? Y Eliseo, ¿cuál fue la oración? Tan linda, ¿no? Señor, mándale, manda a los ángeles. ¿Qué dijo? Abre los ojos, Señor. Y ahí estaban llenos de carros de fuego. ¿Quién comandaba eso? Es Jesús. Mis hermanos, cuando llegue la persecución y los impíos quieran masacrarnos, dice el N.J. que en el cielo los ángeles son como el ejército, ¿no? Tienen grados. Y algunos dicen, no vamos a liberarlo, esto no puede ser, ¿no? Indignados. Y el ángel superior dice, no, todavía. Están esperando la orden de quién? Del comandante en jefe. ¿Quién es? Cristo. Sí, 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 sí. Gracias, sí. Ahora viene la explicación. La voz del Cordero y la cena de la voz del Cordero. Hermanos, en el capítulo 19 vemos a un guerrero, Cristo, ¿no? Montado como guerrero. Me quedan 10 minutos. Ya me dice. Mis hermanos, el Señor Jesús, cuando vino a la tierra, se despojó de su realeza, ¿no? Y vino a este mundo como un ser humano. Él se cansaba, se fatigaba, tenía sed, se quedaba dormido. Todo lo que nosotros sufrimos, Él sintió, hermanos, pobreza, hambre, angustia. Hermanos, ¿quién de nosotros no ha tenido depresión, no? El Señor tenía depresión también, hermanos. Porque veía la dureza del corazón del pueblo. Y también veía a sus discípulos hacían unas cosas, mis hermanos, que le dolía al Señor, ¿no? Deprimido y abatido. Una vez yo estaba en México, mi madre es ancianita, y yo la vi acostada en la cama de mi hermano, y al verla a ella me dio una tristeza profunda, ¿no? Verla ya frágil, ¿no? Me dio una depresión, mis hermanos, una angustia. Me senté en el escritorio de mi hermano y me pude hacer unos diagramas de las profecías. Ustedes saben que yo produzco material, ¿no? Bueno, el momento que yo estaba haciendo esos diagramas de las profecías, la depresión se fue instantáneamente, hermanos. Cuando uno está en las cosas de Dios, Satán se corre. Una vez fueron los hermanos a la casa de un hermano que está enfermo y se pusieron a cantar himnos. Y el NJ vio cómo los diablos salían corriendo, hermanos. No soportan el alabanza a Dios, la adoración a Dios, ¿no? Entonces, cuando nosotros venimos aquí, no solo nuestro cuerpo físico descansa, sino nuestro espíritu, nuestra salud emocional, hermanos, mejora. ¿Bendito el sábado o no? Y bendito el que cree el sábado, ¿cierto? Bien. La voz del Cordero y la cena de voz del Cordero. Cuando Cristo vino se despojó de sus vestiduras de rey. Él murió, triunfó. Hermanos, el día de su resurrección, cuando María le quiso abrazar, dijo, no me toques, todavía no subió a mi Padre, ¿no? Él subió a su Padre, hermanos, y se presentó ante el Padre, para que el Padre le dijese si su sacrificio era completo y suficiente o no. Hermanos, y el Padre dijo que sí. Entonces el hombre podía ser, ¿qué? Salvo, hermanos, porque el sacrificio era completo. Hermanos, la humanidad, ni los discípulos entendían la trascendencia de lo que pasa arriba, hermanos. Nosotros decimos, Dios nos abandonó, Dios me dejó, Dios no se acuerda de mí. Hermanos, Dios está que nos sigue el paso a paso, mis hermanos. Y si vienen enfermedades para que despertemos, ¿no? O un problema, ¿no? Y como diciendo, ven a mí. ¿Dónde estás buscando ayuda tú? El Señor, después dejó la tierra, ascendió al cielo. Y el ángel que le dijo a los discípulos, varones galileos, este mismo Jesús
como le habéis visto ir, así va a volver, ¿no? Y ellos se fueron a Jerusalén gozosos, orando en comunión, y el Espíritu Santo descendió 10 días después. ¿Qué había pasado en el cielo? Hermanos, el Señor en el cielo, en una ceremonia, reasumó su condición de comandante en jefe del ejército celestial. Pero el Señor, mis hermanos, en el cielo, empezó su ministerio en lugar santo, en aquellos días, ¿no? Y en 1844 pasa el lugar santo al lugar santísimo. El NJ dice que él oficia en el lugar santísimo con vestiduras sacerdotales, hermanos, no como rey de reyes. En el juicio investigador, mis hermanos, no solamente se está viendo el caso de cada uno de nosotros, sino se está viendo si Dios es justo o es injusto. Y la tierra, como ha sido usurpada por Satanás, si corresponde legalmente que la tierra vuelva a Dios o Satanás se lo queda, ¿no? Implica más que el juicio sobre nosotros, hermanos. Cuando termina el juicio investigador, el Señor sale del cielo, mis hermanos, y se le concede el grado de Rey de Reyes y Señor de Señores. Nunca antes en la Biblia aparece ese título. Miren, termina el tiempo de gracia, nosotros aquí perseguidos, y en el cielo ocurren varias cosas, ¿no? En el cielo se le reconoce como Rey de Reyes, soberano absoluto, heredero de todo, como dice Pablo en Hebreos, ¿no? Y que legalmente la tierra le pertenece, hermanos, y se le confiere los honores correspondientes. Esas son las bodas del Cordero. Nosotros no estamos ahí. Apocalipsis dice, bienaventurado el que participa en la cena de bodas. La cena de bodas es después de la segunda venida. Cuando estemos reunidos, ¿saben? Esa gran mesa, ¿cierto? De plata. ¿Han leído lo que dice el NJ? Una mesa de plata, kilómetros de largo, mis hermanos, y los ángeles nos van a servir, ¿no? ¿Queremos estar ahí? Sí. Pero ahora vamos a la descripción que da la Biblia, hermanos, de el jinete del caballo blanco. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Un guerrero, pues, pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Apocalipsis 19:11 en adelante. Hermanos, esa ropa teñida en sangre, ¿qué significa? La ira de Dios. La ira de Dios contra los impíos, hermanos. Hace muchos años, yo era un jovencito, yo estudié para piloto. Y en uno de los vuelos de entrenamiento, ya volaba solo, ¿no? Me invité a un amigo. Hermanos, y me quedé perdido en la niebla en medio de las montañas. Mi país es muy montañoso, ¿no? Y estaba anocheciendo, hermanos. Yo dije, ya estoy muerto ya. Hermanos, y sabía que iba a morir en un minuto ya. Y sabía que me iba a quedar carbonizado, destrozado, hermano. Pero yo no tenía miedo a la muerte. ¿Sí sabes a qué tenía miedo? Que ya estaba ante la presencia de Dios. Hermanos, no hay palabras para describir el horror y el espanto que sentía, hermanos. No hay palabras, hermanos. Tenía 22 años. Yo siempre estuve en la iglesia, siempre caminé humanamente en el sendero correcto, ¿no? Pero a pesar de esa vida así, hermanos, como un muchacho nunca había tomado, fumado, ni nada de eso, sentí la presencia de Dios, hermanos, y es terrorífico. ¿Cuánto más será pues aquellos que andan torcidamente, ¿no? Hermanos, esa ropa vestida en sangre es la ira de Dios. Pero ¿por qué Jesús está vestido con la ropa de la ira de Dios? Porque él en el Getsemaní sintió la ira de Dios, hermanos, la ira del Padre. Él sintió el peso de los pecados de la humanidad.
y se horrorizó, no soportó, mis hermanos, agonizó, cayó al piso, sudó sangre, hermanos. Fue una angustia espantosa, espantosa y espantosa. Hermanos míos, Jesús en el Getsemaní, él dijo, si yo no muero por la humanidad, me salvo de esto, ¿no? Él sabía que iba a sufrir tortura física espantosa, pero lo que más le horrorizaba era saber que iba a quedar separado de su padre. Hermanos, cuando yo supe que mi padre tenía una enfermedad terminal, hermanos, no podía soportar la idea de quedar separado de él, hermanos. ¿Cómo duele, hermanos? Yo era joven. Hermanos, y Cristo con el Padre, todo eterno, ¿cierto? Y ahora el riesgo de quedar separado de su Padre. Hermanos, se la jugó ¿por quién? Por nosotros. Por eso el libro de Juan dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al hombre que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Dice, y la luz vino y los hombres no quisieron, hermanos. En el día del juicio, mis hermanos, la culpa del hombre será por los pecados que cometió y porque menospreció el infinito sacrificio, lo que le costó a Cristo salvarnos, hermanos. Doble culpa. Hermanos, ¿qué es la vida cristiana? ¿Nosotros somos miembros del pueblo de Dios o somos miembros de una organización religiosa? Pueblo de Dios, ¿no? La organización religiosa está llena de actividades, una cosa y otra cosa, ¿no? Costumbres, continuidad, sábado tras sábado. Pero ser del pueblo de Dios es diferente, ¿no es cierto? Hermanos, nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Cuando se elige, por ejemplo, aquí la junta directiva, ¿no? El próximo año, ¿quién es las personas más capaces para tomar los cargos? Aquel que refleje mejor la imagen de Jesús. Puede tener limitaciones, pero es el hombre que está más cerca a Dios. Hermanos míos, Elena White dice que nosotros tenemos que aprender a hablar con Jesús. Cuando estemos yendo en el tren, soportando el frío, hablar con Él, ¿no? Señor, hoy es un nuevo día, tengo este problema en mi casa, esto y aquello, un diálogo con Él, ¿no? Conversar con Él. Hermanos, y cuando vemos toda esta gente que camina por las calles, no tienen ni la menor idea que Cristo vuelve, ¿no? Si el Señor nos trajo a Nueva York, mis hermanos, aquí tenemos muchas ventajas, ¿cierto? La libertad de conciencia, tenemos alquileres que el gobierno nos ayuda, no nos ayuda, el seguro médico, hermanos, muchas ventajas, ¿no? Que en otros países no lo tenemos. Pero nuestro deber, mis hermanos, es comunicar a toda esta gente que Cristo vuelve, hermanos. Hermanos, increíble, estamos ya 18 de octubre y el año se fue. El fin está cerca, mis hermanos. Preparémonos. Amén.